Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez más vamos a explicar cómo tocar una canción. En este caso es Que se mueran de envidia de Dani Martín. Bueno, como os digo siempre, yo soy más bien rockero. Esto es un hecho circunstancial porque como me debo a mis suscriptores, lo que pidáis os lo tengo que dar. Vale, vamos al lío. En el caso de la primera estrofa, lo que tenemos son el acorde de la, el acorde de re añadido novena y el acorde de mi. Lo que pasa es que se hacen de una manera especial. Sencillamente tendríamos que coger la misma posición y moverla en 3 lugares del mástil. El acorde de la mayor se haría dedo 4, traste 14, segunda cuerda, dedo 3, traste 14, cuarta cuerda, dedo 1, traste 12, quinta cuerda. Y aprovechamos la primera al aire. Para hacer el acorde de re nos iríamos al quinto traste exactamente con la misma posición. Entonces sería dedo 4, traste 7, cuerda 2, dedo 3, traste 7, cuerda 4, dedo 1, traste 5, cuerda 5. Y para hacer el mi, movemos 2 trastes hacia el agudo. Exactamente lo mismo. Dedo 4, traste 9, cuerda 2, dedo 3, traste 9, cuerda 4, dedo 1, traste 7, cuerda 5. Y haríamos pulgar, dedo medio al mismo tiempo. Y luego continuaríamos con dedo índice, dedo anular, dedo índice de nuevo. Por lo tanto, muy despacito. Medio y pulgar, índice, anular, índice. Luego repetiríamos pero sin el dedo pulgar. 3 veces. Sería una primera con el dedo pulgar y ya mantenemos dedo medio, índice, anular, índice. Cambiamos al acorde de re. Lo hacemos uno con pulgar, uno sin pulgar. Y el acorde de mi, lo mismo. Uno con pulgar, uno sin pulgar. Lo hago entero despacito. Un poco más rápido. Esto se repetiría 4 veces enteras, toda la secuencia, ¿vale? Bueno, para los que seáis más principiantes y no seáis capaces de haceros con esto todavía, si queréis poder empezar a tocar la canción aunque no sepáis esta parte, podéis sustituir ese la, ese re con añadido novena, que sería el mi al aire, y ese mi por un simple la, un simple re y un simple mi, que para explicaros cómo se hace pego unos fragmentillos de otros vídeos en los que explico acordes. Primera cuerda al aire, segunda cuerda dedo 3, traste 2, tercera cuerda dedo 2, traste 2, cuarta cuerda dedo 1, traste 2 y quinta cuerda al aire. La sexta cuerda no se toca. Dedo 2, traste 2, cuerda 1, dedo 3, traste 3, cuerda 2, dedo 1, traste 2, cuerda 3 y la cuarta cuerda al aire. Ni la quinta ni la sexta se tocan en esta ocasión. Tendríamos que mantener al aire primera y segunda, dedo 1, traste 1 de la tercera cuerda, dedo 3, traste 2 de la cuarta, dedo 2, traste 2 de la quinta y sexta al aire. Se tocan todas las cuerdas. Para el puente sencillamente habría que hacer fa sostenido menor, re, la y mi. La única nota que no he explicado es fa sostenido menor, así que os pongo un fragmento de un vídeo en el que os lo explico. Para ello tendríamos que poner una cejilla en el traste 2, luego con el dedo 4, traste 4, cuerda 4, y con el dedo 3, traste 4, cuerda 5. Tocamos todas las cuerdas. Con la mano derecha sencillamente habría que remarcar las negras, por lo tanto, un.
se repetiría otra vez. Y si queréis soltar alguna notilla contrapúa o algo que le dé un poquito de alegría, pues... Lo importante es que marquéis las negras. El estribillo tendría algo de distorsión. Yo le he puesto un poco de crunch. Distorsión ya lo explicaré en su momento, pero vamos, con el propio ampli o con un pedal saturamos la ganancia para que suene pues distorsionado. ¿De acuerdo? Entonces, esta vez en vez de marcar a negras, marcaríamos a corcheas. Entonces sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los acordes de este estribillo serían la en el quinto traste, mi con bajo en sol sostenido, fa sostenido menor, mi, re y mi. Yo el re además lo he sustituido por re con séptima mayor porque si escuchamos, digamos, la armonía que se forma con todos los instrumentos, incluido el piano, en la grabación, podemos ver que la séptima mayor está muy marcada. Os pongo un vídeo con los acordes que todavía no he explicado, que serían el mi con bajo en sol sostenido, el la en el quinto traste y el re con la séptima mayor. Pondremos una cejilla en el quinto traste, dedo 2, traste 5 de la cuerda 2, de nuevo con la cejilla en el quinto traste damos la tercera cuerda, ahora colocaríamos el dedo 3 en el traste 6 de la cuarta, el dedo 4 en el traste 7 de la quinta, y la cejilla de nuevo nos da el cuarto traste de la sexta. Al final es un acorde en mi mayor, como os he dicho, pero con el bajo en sol sostenido. Habría que poner una cejilla en el quinto traste, por lo tanto quedaría primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, quinto traste, luego el dedo 2 lo colocamos en el traste 6 de la tercera, el dedo 4 lo colocamos en el traste 7 de la cuarta, el dedo 3 lo colocamos en el traste 7 de la quinta cuerda y la sexta mantiene el quinto traste por la cejilla. Colocaríamos dedo 3, traste 2, cuerda 1, dedo 2, traste 2, cuerda 2, dedo 1, traste 2, cuerda 3 y la cuarta al aire. Quinta y sexta no se tocan. Tened en cuenta, a pesar de la explicación que os he dado en el vídeo, que no vamos a tocar todas las cuerdas, porque al tener distorsión, si tocamos todas las cuerdas, sobre todo las cuerdas agudas, el sonido no va a ser bonito. Entonces, sencillamente vamos a tocar 3, 4 cuerdas, empezando desde la sexta, ¿vale? Ese re con séptima mayor, si queréis poner un re normal, también podéis hacerlo. Ahora repetiríamos la intro una sola vez. Y entraríamos en la segunda estrofa, que la vamos a hacer acompañando de la misma manera que hacemos en el puente, pero con los acordes la mayor, la con la séptima mayor, re, mi. Podemos omitir ese la con la séptima mayor y mantener simplemente la el doble de tiempo. Y metiéndole la séptima mayor quedaría así. Ya conocemos todos, menos ese la con séptima mayor, así que os pongo el vídeo que lo explica. Con la primera cuerda al aire, con el dedo 3, traste 2 de la segunda, con el dedo 1, traste 1 de la tercera, con el dedo 2, traste 2 de la cuarta. La al aire y la sexta cuerda no se toca. Ahí tenemos el acorde de la séptima mayor como open short. Se repetiría esas 4 veces de la estrofa y pasaríamos a un puente que es exactamente igual que el anterior, así que no hace falta que lo vuelva a explicar. Y luego pasaríamos al estribillo, que de nuevo es igual que el anterior, no hace falta explicarlo de nuevo. Así que llegamos a la parte en la que hay una guitarra que hace un solo. Primero, en la sexta cuerda, tocamos al aire y traste 2 con el dedo 1. Un solo golpe de púa para los dos, o sea, lo que sería un hammer-on. Y entonces haríamos
quinta al aire. ¿Ves? Un golpe de púa para la sexta y quinta al aire. Lo siguiente sería, comenzaríamos igual, dedo 1 en el segundo traste, arrastramos, ¿vale? Arrastramos del 2 al 4. Y ahora hacemos un pull-off, que es lo contrario que un hammer-on. Pulsamos con un solo golpe de púa, pellizcamos un poco y hacemos 2 y al aire. Recapitulo. Vale, ahora con el dedo 4 en el traste 4 de la cuerda sexta. Volvemos a hacer el hammer-on con 0 y con 2 en la sexta cuerda, dedo 1. Y ahora dedo 3 en el traste 4. Quinta al aire y hacemos un hammer-on hacia el segundo traste de la quinta cuerda con el dedo 1. Quinta al aire, dedo 3 en el traste 4 de la sexta. Por lo tanto, entero sería... Y ahora lo que hace es una guitarra cargadita de chorus. Lo que haría sería traste 13 y traste 16. Yo ahí lo que suelo hacer es tocar con púa y con dedo. O sea, me refiero, la púa pulsaría en la tercera cuerda y el dedo medio en la primera, y las dos a la vez. Y ahora haríamos un arrastre descendente que iría desde aquí hasta 9 con el dedo 1 en la tercera y 12 con el dedo 4 en la primera. Y ahora nos iríamos al traste 4 de la tercera y el traste 7 de la primera, también arrastrando. Y ahora nos iríamos también arrastrando al traste 1 de la tercera y al traste 4 de la primera. Y ahora avanzamos a traste 2 de la tercera y a traste 5 de la primera. Todo junto. Aquí apoyo con un re. Lo marco con el dedo 2 en el tercer traste de la segunda cuerda. Y luego cierro con el mi mayor, ¿vale? Yo solamente pongo estas dos notas que serían dedo 1, traste 1, cuerda 3 y dedo 2, traste 2, cuerda 4. Le metemos un poquito de crunch al solo para darle un poco de maldad y nada, lo hago entero. Y se repetiría. La canción termina con otro estribillo y por último sale con el arpegio de la intro. Y bueno, yo creo que con esta explicación os apañáis, y si no os apañáis, no os preocupéis, me escribís por cualquiera de las redes en las que estoy y yo encantado os respondo cuanto antes. Ale, sed buenos.